Hay empresas que han logrado un éxito enorme, así como personas que han logrado también un éxito personal increíble. Y entonces, ¿a qué se debe eso? Antes de explicarlo, quiero que piensen en esto un segundo. ¿Están tratando de conseguir el éxito solo por conseguirlo o es una realización personal real? ¿Saben siquiera por qué están haciéndolo? Piensen en esa pregunta mientras ven el video. Continuando con el tema, hay una razón por la que esas personas han logrado el éxito. Una razón tan simple pero poderosa que hace que las cosas se den. Y eso se explica mediante el escritor y motivador Simon Sinek con su modelo de El Círculo Dorado. Imaginemos tres círculos, uno dentro de otro. Y de adentro hacia afuera están las siguientes preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Según Simon, la mayoría operamos desde afuera del círculo hacia adentro. Sabemos qué hacemos, sabemos cómo lo hacemos, pero no sabemos realmente el por qué. Y esto se da a nivel tanto personal como empresarial. Entonces, ¿qué implica el no saber el por qué? Esta última parte es la que logra crear una conexión tanto con tu público como contigo mismo, ya que el por qué no puede, o mejor dicho también no debe ser solo hacer dinero o para que todos te quieran, debe ser algo más profundo, algo que esté atado a tu propósito y que haga que la gente quiera unirse a ti porque se identifica con ese porqué. Debido a esto, Simon indica que para expresar estas ideas o intenciones debe hacerse desde adentro del círculo hacia afuera, empezando con el porqué, luego el cómo se hará y por último el qué. Esa estructura es la que empatiza con los demás y según las palabras de Simon, la gente no compra lo que haces, sino porque lo haces. Este círculo dorado no es solo para los negocios, también sirve para las relaciones personales. Atraer gente que cree en lo mismo que tú, eso es lo que hace el porqué. Y esto crea un cierto comportamiento como reacción a él y hace que las cosas se den sí o sí. Por ejemplo, los hermanos Wright crearon el primer modelo de aeroplano y lograron que el humano pudiera volar. Gracias a ellos hoy tenemos aviones. Pero a ellos los dirigía un porqué que atrajo gente que los ayudó a lograr este sueño, aún sin tener recursos para ello o el conocimiento técnico, digamos, para ello. También el tener un porqué le da dirección a tu vida y hace el trabajo mucho más encaminado y rápido. Y nos ayuda a diferenciarnos, haciendo que el propósito sea el factor diferenciador. Para nuestras relaciones esto también es útil. Las conexiones generadas crean un vínculo de lealtad con la persona, abre vías de comunicación y da paso a la comprensión, ya que encamina a ambas partes hacia una misma dirección, todo por el porqué. Ahora, yo voy a darles a ustedes tres ejemplos que se han mencionado sobre el círculo dorado, para que puedan entender el impacto del mismo. En el ejemplo número 1 tenemos a Apple. Apple ha crecido gracias a este sistema. Su porqué es: desafiamos el status quo, creemos en pensar de manera diferente. El cómo: diseñamos productos elegantes, intuitivos y fáciles de usar. ¿Qué? Fabricamos computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos de vanguardia. En el ejemplo 2 tenemos a Martin Luther King Jr. Su porqué: sueño con una sociedad justa e igualitaria para todos. ¿Cómo? Organizamos protestas pacíficas y discursos inspiradores. ¿Qué? Luchamos por los derechos civiles y la igualdad racial. Y en el ejemplo 3 tenemos a la compañía Tesla. Su porqué: queremos acelerar la transición hacia una energía sostenible y libre de emisiones. ¿Cómo? Diseñamos y fabricamos vehículos eléctricos de alto rendimiento. ¿Qué? Producimos automóviles eléctricos, paneles solares y soluciones de almacenamiento de energía. Miren lo completas que se sienten estas ideas, lo bien que se siente escucharlas. Se siente algo cómodo y agradable cuando tú las escuchas bien, cuando te pones a leerlas. Ahora, fíjense lo que pasa si yo le quito el porqué a cada una. Si ustedes paran el video y lo leen sin el porqué, se van a dar cuenta que hay algo que no se siente bien. Hay algo como que no encaja cuando las lees. Tómate unos segundos si quieres y te vas a dar cuenta que hay algo muy diferente cuando le quitamos el porqué. Por eso es tan importante hacerlo desde el centro del círculo hacia afuera. Si quieres que tu producto sobresalga, empieza con el porqué. Si quieres mejores relaciones, también empieza por el porqué. La gente no compra lo que tú haces, compra por qué tú lo haces.
Lo hacen porque tu porqué es su porqué. No se trata de ti, se trata al final de ellos mismos. Tu porqué va en consonancia con lo que ellos están buscando, va alineado con lo que ellos buscan. Es algo que va alineado con la causa que ellos defienden. Y eso hace que tu causa se vuelva su causa. La defienden porque es algo parte de ellos, es algo que tiene que ver con ellos mismos. Es como tú hablarles directamente a lo que ellos desean, más anhelan. Ustedes terminan creando una especie de consonancia uno con el otro cuando tienen el porqué. Y eso es lo que hace que la gente te siga cuando tú vas directamente por la vía de el porqué. Si creas tu porqué en base a lo que tú estás haciendo, te vas a dar cuenta que mucha gente va a empezar a seguirte. Ellos van a venir a ti porque al final lo que tú quieres es justamente lo que ellos están buscando. Yo te invito a que pienses un momento en eso. Si quieres, escribe ahora mismo tu porqué y entonces verás una diferencia en todo lo que estás haciendo, en tus relaciones, en tu negocio y en cualquier cosa que estés proponiéndote, pero que tenga un porqué. See you.